correo, un 20 de abril, de José Núñez, diciendo que se me invitaba a elaborar un relato, que primero presentase un resumen de 400 palabras con la historia, y que una vez que fuese aceptado, pues entonces ya tendría que proceder a escribir el relato. Y ya nos indicaba que teníamos un mes para escribir el relato. Entonces yo dije de entrada, no, en un mes yo no puedo escribir el relato, porque si yo tardo para escribir 1000 palabras una semana, como mucho podré escribir 4000 palabras en una semana, y si me piden 10.000 palabras no puedo escribirlo. Entonces yo llamé a Concha y le dije, Concha, mira esto. Y dice, vale, voy a hablar con José Núñez. Bueno, aprenderás que en el mundo literario los plazos están todos para tratarse. O sea, que nadie Sí, pero yo normalmente los plazos intento cumplirlos. Luego dijiste que lo retrasabais bueno, primero me aceptaron el relato, aunque me dijeron concrétalo, porque yo tenía una serie de ideas, pero tenía que concretarlo. Y lo terminé de concretar, y yo no sabía que realmente nos tenían que leer, yo pensaba que todos entrábamos. Entonces, cuando me dijeron, ha sido aceptado, yo dije, ah, vale. Fue luego cuando me llegó la sorpresa, cuando me empezaron a decir compañeros, no, a mí no me han aceptado, no, a mí no me han aceptado. Ah, entonces que el mío ha gustado de verdad. Después de eso fue cuando dije, tengo que escribir de aquí al 22 de abril. Y entonces me dijeron, desde aquí al 22 de mayo me dijeron, bueno, el 9 de junio vamos a empezar a corregir. A ver si puedes tenerlo para el 9 de junio. Y lo entregué el 9 de junio, pero me costó Dios y ayuda terminar. Porque ya no solo era la trama, era que yo me puse a documentarme y tenía muchas cosas que ver, muchísimas cosas que ver. Sobre el último pirata en España, era un gallego que se subió en un barco de esclavos. Sobre un relato que partía de cuando yo hice el taller de literatura fantástica, que yo me inventé un relato de un niño que se perdía cerca del museo de Pipilastrum, y a partir de ahí, como la traductora Laura Naranjo me dijo que le había gustado mucho, que cuando me diera por continuarlo, que la avisara, y dije, mira, pues este es el buen momento, para ahí tomé la decisión, porque la primera decisión fue, voy a escribir algo de la Santa Compañía, y tal como lo dije, no, creo que no, porque creo que va a haber más gente que escriba de lo mismo. Y hay algo muy curioso de cuando dices, vamos a escribir literatura fantástica en España, todo el mundo se va a la Santa Compañía. Y hombre, yo si esto fuera una antología escrita en el norte, o los autores fueran del norte, pues lo podría entender porque es su folclore. Ahora te viene de alguien de Cádiz, pues debía escribir algo a la Santa Compañía. Que en tu tierra no hay nada que dé miedo. Y fue una cosa en la que me alegré que luego dejaran la Santa Compañía, porque yo pensaba... Sí, pero eso fue prácticamente inmediato. Sí, por eso que me alegré. Y ese era el esbozo en un principio. Entonces me puse a leer, a documentarme. Ya iba pergeñando cómo sería el relato, pero no tenía final. No sabía realmente cómo terminarlo. Y ahí estuve unos pocos de días, me puse a escribir, pero no tenía claro lo que quería escribir de final. Y uno de los días me levanté y me dije, lo voy a terminar como realmente me dé la gana. Y así lo hice. Me pasó una idea loca por la cabeza de cómo terminar el relato. Y dije, esto va a terminar así. Y luego la puntilla final se la vamos a dar con lo último que se lee. Y básicamente ese fue el proceso de escribirlo. Fueron prácticamente de los casi 50 días que me dieron para escribirlo, 40 fueron para documentarme, 3 o 4 para planificarlo y 4 o 5 para escribirlo. Y así fue. ¿Y por qué lo he hecho de esa manera tan complicada? Que hay mucha gente que me ha dicho que le ha gustado mucho que fuera así, y hay gente que ha dicho que le ha resultado complicada la lectura. Porque básicamente no quería hacer una historia que fuese de principio a fin, sino que tenía que darle algo diferente dentro de lo que era la redacción del relato. Por lo menos esa era mi intención. Entonces estuve dándole vueltas, como dice ella, muchas vueltas a ver cómo lo hacía, sin que fuese un estorbo, por así decirlo, porque normalmente cuando intentas meter muchas cosas a la vez, lo que suele hacer es ralentizar la redacción, y no quería que sucediera de esa forma, porque siempre me estabais diciendo que tenía que ser algo que fuera vivo, que no.
Y bueno, prácticamente todo se desarrolla en lo que es el litoral gaditano, el vamos gaditano de Rota a Cádiz. En Costa Ballena. Todo empezó por ahí, por la palabra ballena, de Costa Ballena. Yo ya no voy a volver a la playa. Y también porque del esbozo de idea que yo mandé en el resumen, sin llegar a completarlo del todo, Eleazar me dijo que le gustaba mucho. Tú me dijiste que te gustaba mucho porque tenía un pozo ecológico. Pero ella me decía que le gustaba mucho porque nunca había leído nada de eso ni sabía que se hubiera escrito nada de eso así. Jordi Noguera me dijo que estaba haciendo los seres mitológicos al contrario de lo que siempre se habían hecho. O sea, si iban en una dirección, yo los llevaba hacia la otra. Bueno, y yo soy así. Y bueno, ahí está, al final, ahí está la criatura. Realmente yo fui al primer taller de literatura fantástica porque quería aprender a leer mejor. Y con los ejercicios de escritura me empezaron a picar el gusanillo de escribir. Y entonces este relato para mí fue como una especie de trabajo de fin de grado. Ya llevaba 2 años y medio haciendo relatos de 1000 palabras semanalmente, y entonces dar el salto a las 10, las 12.000 palabras era contar algo que ya costaba bastante más trabajo, que había que pensarlo más, que había que dedicarle más tiempo. Que a mí siempre a escribir 1000 palabras me ha costado muchísimo trabajo. Hombre, tienes la suerte de que te dimos una fecha, porque muchas veces no hay nada peor que para un escritor o para alguien con creatividad que no le den fecha. Entonces estás continuamente escribiendo. O no escribe. O no escribe. Es que ya lo pongo mañana. Sí, puede pasar. Mañana lo pongo. Sí, a ver, es una de las ideas cuando nosotros hacemos los cursos suelen ser 2 años, 1 año, bueno, normalmente 2 años, pero bueno, se pueden hacer por separado. Y cada semana tienes que entregar un ejercicio de 1000 palabras. Y normalmente la idea es que cuando, después de haberte pasado 9 meses haciendo ejercicios de 1000 palabras, el último giro pues lo solemos hacer pidiéndole ya que escriban algo mucho más extenso. Claro, con 1000 palabras, ya nosotros siempre le decimos que si eres capaz de escribir una buena historia en 1000 palabras, que es relativamente poco, son unos 3 folios, cuando te des la libertad de que tengas mucha más capacidad o sea, no tengas límite para ponerte a escribir, te vas a dar cuenta de que realmente es muchísimo más fácil, ¿no? Siempre es más difícil escribir un relato corto que una historia en la cual tú tienes completamente libertad para repartir la información, repartir los personajes, repartir lo que tú quieras, y en el cual no tienes freno ninguno, ¿no? No tienes que decir, es que no puedo escribir más de tanto. Y a mí me ha gustado, o sea, es una cosa que siempre que proponemos eso, lo de reunir a los alumnos, hacer la antología y demás, siempre nos suele dar mucho miedo porque algunos de ellos, pues el hecho de salir, llega un momento que las 1000 palabras son su seguridad, son su red de seguridad, y decirles que esa red de seguridad ya no está y que ahora escriban con la extensión que quieran, pasan de momento adverso. Tú llega un momento que tienes alumnos que te dicen 1000 palabras, pero 1000 palabras es muy poco. Yo es que escribo el ejercicio de 5000 y tú, vale, sí, pero aquí no puedes. Y esos mismos alumnos llega un momento que cuando les vuelves a decir, bueno, ya puedes volver a escribir tu ejercicio de 5000 palabras, dicen, uff, que eso me parece larguísimo. Qué bueno, No, en tu a mí 1000 caso. palabras también eran mucho. No, es que él empezó escribiendo relatos de 500. Y de 300. Que llegaba el relato y era un párrafo y tú decías, vale, esto era un caso muy raro, el de Juan Luis era un caso muy raro porque normalmente no conocíamos a nadie que escribiera relatos tan cortos. Nos daba muy poco trabajo, era maravilloso, ¿no? El trabajo de Juan Luis son medio folio. Fantástico. Pero claro, era decir, ahora nos dábamos cuenta que con él teníamos que hacer el trabajo al revés. Había que convencerle de que escribiese más. Y siempre era, pero a esta idea se le puede sacar más. Hay que ir tirándole de la lengua a Juan Luis a ver si conseguimos. Costó, costó. Pero Bueno, dependiendo de nosotros. Todo esto me lo estaba confesando Yo ahora. todo lo contrario. A todos les decía, tenéis que recortar, porque yo veía que ya para su antología ha salido un libro bastante gordo y decía, tenéis todos que recortar vuestro relato e intentar contar lo mismo en menos palabras porque son muchos relatos. Cualquier persona que se vaya a poner a leer esto
relatos que no podían llegar a ser 13 libros, casi. Tienen que ser 13 historias más cortas, porque cuando hicimos la estimación de la longitud, decimos, bueno, pues tenéis hasta no sé cuántas mil palabras, pero pensando que la gente se iba a ser más comedida y... Sí, dijiste 15.000 palabras. 15.000 palabras. Y después nos arrepentimos. 15.000 igual nos hemos pasado. Por si todos llegaban 14.800. Uno, pero después... A mí me habéis dicho 10.000 y yo hice 10.000. Que luego se quedaron en 9.200. Porque siempre intentamos además que recortéis al principio de las historias para que arranquen todas un poco más rápido. Porque nos parecía que era importante que todas las historias, por lo menos que arrancaran rápido. Al principio podía regodear la historia, pero sí, arrancar rápido siempre nos parece. Bueno, y ya hemos dicho que tú has escrito sobre, una de las historias es sobre el último pirata que hubo en España, pero a mí lo que me ha llamado la atención es, bueno, evidentemente no excesivamente porque tú eres de aquí, pero ¿cómo te decidiste finalmente a coger una historia aquí en Cádiz? Y sobre todo en una zona tan concreta que es Rota, Costa Ballena. Yo pensaba que en mi vida, que en Costa Ballena jamás había pasado nada emocionante. Ahora aparte de que mi madre se meta en el agua de vez en cuando, que es un acontecimiento, pero me ha llamado mucho la atención porque además es una zona en la que yo he pasado prácticamente toda mi infancia y ahora cuando lo veía aquí decía, ¿quién me iba a decir a mí que llevo toda la vida aburriéndome en Rota en verano? Lo típico de tu abuelo diciendo, te tienes que hacer 2 horas de digestión y tú allí tirando, madre de Dios, 2 horas de digestión y deseando ir para la playa, y luego lo piensas y ves los sitios por los que has estado con unos ojos distintos, ¿no? Lo cierto es que a mí siempre me llama mucho que el nombre de que se llamará Costa Ballena, porque normalmente todas las costas tienen un nombre así como un poco más idílico, por así decirlo, ¿no? Costa de la Luz, Costa del Sol, Costa del no sé qué. Entonces, Costa Ballena en Rota, Ballena en Rota, y por ahí fue por donde empezó realmente la historia. Lo que pasa es que, claro, yo tenía que buscar el enlace entre las ballenas, las personas y engarzarlo con el relato que tenía yo del niño este que se perdía, que iba al campo y tal, y veía las cosas y al final se terminaba perdiendo de los padres. Bueno, también está en Bolonia, ¿no? Para que Sí. él se pierde en Bolonia, baja un poquito también. Sí, sí. Se pierde exactamente ahí. Bueno, no se pierde realmente. Bueno, desaparece, ¿no? Desaparece porque se lo llevan y se introducen en él. Pero que básicamente la idea va por ahí, o sea, como ya que tenía que narrarlo dentro de, pues narrarlo de los sitios que yo podía recordar sin tener que ir expresamente al sitio, sin tener que buscar más información por internet, porque básicamente es lo que te ayuda a ver los sitios que no son desconocidos para ti. Entonces, el hecho de estar investigando sobre naufragios en la costa de Cádiz, resulta que de los últimos naufragios que hubo fue el de este pirata, que confundió Costa Ballena precisamente con el faro de Chipiona. No sé por qué motivo, pero lo confundí. Y entonces a partir de ahí fue cuando me puse a investigar y empecé a planificar una historia, y ya sobre la marcha pues ya me puse a... La historia la tenía básicamente clara. El niño se perdía, la relación del niño con sus ancestros, y tenía que buscarle un elemento un poco más fantástico y ahí contar una historia que fuese cierta, como la del último pirata y todo lo que pasa aquí, y ya lo del final es todo invención mía. Con lo cual realmente es una mezcla entre relato fantástico y relato histórico. Claro. Que es una cosa que a mí fue una de las cosas que me gustaron del relato, ¿no? Cómo se pueden mezclar los hechos reales con una historia fantástica y acabar construyendo, porque el relato de Juan Luis es una trenza entre realidad y ficción, y que llegue un punto en el que tú no sabes qué es de verdad y qué es lo que el autor se está inventando, que para mí es uno de los puntos muy interesantes cuando se escribe este tipo de literatura fantástica, ¿no? El que tú realmente dudes de qué historia es verdadera y qué historia es la que ha inventado directamente el autor. Es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Y que es difícil de hacer, además. Que ahí